Vamos a conocer el motivo de esta discusión, la nueva normativa que pretende implantar el Gobierno sobre Internet. Lluís Guilera nos cuenta lo fundamental. Lluís, buenas noches. ¿Qué contempla este proyecto de ley? Buenas noches, Vicente. Básicamente, la polémica la ha desatado la primera disposición final del proyecto de ley de economía sostenible que quiere aprobar el Gobierno, y tiene sobre todo dos puntos clave, que son los que están generando más controversia. Por un lado, propone modificar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para añadir que uno de sus principios sea la salvaguarda de los derechos al establecido de los derechos de propiedad intelectual, y así poder protegerla. Por tanto, se pueda bloquear una página web. Disculpen. Y por otro lado, también cambia la ley de propiedad intelectual. El Ejecutivo crea, como pueden ver, la Comisión de Propiedad Intelectual, que será el órgano competente que va a decidir si bloquea o no una página web que, según ellos, esté vulnerando los derechos de autor. Estos son los puntos, digamos, calientes de esta normativa, que ya decimos es un proyecto todavía. ¿Cuáles han sido las reacciones que hemos tenido durante el día de hoy? Que han sido muchas. Sí, pues los usuarios, los profesionales de Internet critican esta iniciativa del Ministerio de Cultura. Dan varias razones y estas son algunas de ellas. Nosotros veníamos con una reivindicación clara, que es que esa disposición hay que retirarla de la ley, porque es una disposición que viola claramente derechos fundamentales, pese a que el Ministerio siga sosteniendo que no es así, ¿no? Entonces pretenden que aceptemos como primera premisa que se va a eliminar la necesidad de intervención judicial y que tendremos que discutir con un supuesto comité de expertos, cuando eso pues claramente nos desprotege, nos convierte en un sitio donde se forma una policía de Internet, donde se evita realmente el paso por el trámite judicial. Bueno, pues después la ministra de Cultura ha querido matizar cuáles son los aspectos exactos de esa nueva ley y también, de paso, responder a algunas de las acusaciones. Esta ley tiene muy claro que protege, que garantiza los derechos fundamentales, como el derecho de la libertad de expresión, puesto que solo pretende afrontar el problema de la oferta ilegal y no el problema o el uso que pueden hacer los ciudadanos de su libertad, de ese gran medio de comunicación y de debate que es Internet. La Comisión de Propiedad Intelectual actuará a petición de una parte que denuncie que sus derechos de propiedad de una obra pues están siendo explotados por una página que no tiene licencia, no está ofreciéndolo sin tener permiso. En ese caso, la Comisión estudiará si se vieran involucrados en esos casos derechos fundamentales, lo pasaría, por supuesto, directamente a un juez, que es quien es competente. ¿Hay leyes de este tipo, parecidas, similares, en otros países europeos, por ejemplo? Sí, todo lo que se refiere a las descargas ilegales desde hace tiempo está generando realmente un debate importante a nivel europeo. Justo la semana pasada la Eurocámara aprobó una directiva sobre este asunto. Dice que podrá cortarse el acceso a la red sin necesidad de una orden judicial. A partir de ahí, cada Estado miembro va a decidir qué prácticas cree que merecen ese castigo y cuáles no. Vamos a repasar cuál es la situación ahora mismo en este aspecto a nivel europeo. Por ejemplo, Francia y el Reino Unido tienen proyectos de ley o leyes que no castigan las páginas que distribuyen los archivos, sino directamente los usuarios que se descargan esos archivos. En el caso de Francia, en septiembre se aprobó la Ley de Creación de Internet. Contempla cortar durante un año el servicio a los usuarios que sigan descargándose archivos que están protegidos por derechos de autor, a pesar de haber recibido 2 avisos. Y, por cierto, también dice la ley que, a pesar de tener acceso cortado durante un año, tendrán que seguir pagando mes a mes a la compañía que les ofrece el acceso a Internet. En el caso del Reino Unido, está ahora mismo en estudio una ley que seguramente puede entrar en vigor a partir de la próxima primavera y que endurece las leyes para proteger a los derechos de autor y, por tanto, castigar las descargas ilegales, y también prevé los cortes de conexión. En Alemania, las descargas son ilegales. De hecho, están incluso penados con hasta 3 años de cárcel, aunque de momento no se han iniciado procesos en este sentido. Y en el caso de Italia, desde el año 2003, en el anterior gobierno de Berlusconi, tiene una ley que es una de las más duras que hay ahora mismo en Europa para proteger los derechos de autor y que realmente contempla multas. De eso vamos a hablar. Saben que hay una rebelión en la red contra las medidas que anuncia el Gobierno y que podrían suponer el cierre de páginas web, aunque luego durante el día de hoy se han ido matizando estas noticias. Hace un momento les decíamos que la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, se ha reunido con un grupo de internautas para calmar su irritación con las medidas que anuncia el Gobierno.
La pregunta es si ha conseguido su objetivo y no parece que haya sido así, pero se lo vamos a preguntar a uno de los asistentes a esa reunión, que es además miembro de nuestra mesa de debate. Ignacio Escolar, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuándo te convocaron a esa reunión? A mí me avisaron ayer, me llamó el jefe de gabinete de la ministra. Yo entendía que era otra cosa, la verdad. Imaginé que iba a ser una cosa más íntima, no un acto con cámaras y con fotógrafos. Y acudí sobre todo a informarme, más que a llevar ningún tipo de protesta de la red, de manifestación de la red. Es verdad. ¿Pero te dijeron para qué era la reunión? Era para, los convocados, casi todos los convocados, incluido yo, estamos entre los promotores de este más famoso manifiesto que ha circulado a través de Internet en el día de ayer. Y entiendo que me convocaron, como a otros que habíamos participado en la elaboración de ese manifiesto y en la difusión de ese manifiesto, para que explicásemos a la ministra cuál era nuestro punto de vista y para que ella nos intentase convencer del suyo. Yo creo que la reunión, bajo ese punto de vista, ha sido de lo muy poco productiva, porque ni la ministra ha sido capaz de explicarnos muy bien qué pretende hacer. La reunión ha sido relativamente corta. A los 40 minutos se ha levantado porque tenía que ir a la inauguración de un museo. Ni nos ha dado tiempo tampoco a explicar gran cosa a la ministra en ese tiempo. Porque otra polémica que ha habido, digamos, colateral, es el proceso de selección de las personas que habéis sido invitadas. ¿En condición de qué? En la nota de prensa de Cultura decían que éramos representantes de Internet. Yo me represento a mí mismo y ya tengo bastante, vamos. No represento ni pretendo representar a nadie, porque a mí no me ha elegido nadie, ni me ha votado nadie para ir en representación de nadie, ni hablar por boca de nadie más que de mí mismo. Lo que sí que queríamos trasladar a la ministra era que fuese consciente, y se lo decíamos no como representantes, sino como promotores de ese manifiesto, del estado de enfado que había en Internet, con una medida que afortunadamente hoy parece que se está corrigiendo, que es que la reforma que iba dentro de la Ley de Economía Sostenible iba a permitir que lo que hasta ahora hacía un juez, que era decidir si se cerraba o no se cerraba una página web, ahora lo pudiese hacer una comisión formada por expertos independientes, pero dependientes del Ministerio de Cultura, que era quien los nombraba. Y eso, que esta mañana, según nos explicaban los técnicos, más que la propia ministra, el director general de Políticas de Industria Cultural, era algo innegociable, imposible, y que así iba a salir seguro y que no iba a pasar y que iba a ir en la ley. Esta tarde, pues, tanto el ministro de Justicia como por la mañana también incluso Leire Pajín, como después el propio Zapatero, han ido matizando y parece, por la información que yo tengo, que no va a ser así. Bueno, al menos parece que podéis decir que habéis asustado un poco al gobierno después de la movilización en Internet y de la reunión de hoy con la ministra. Sí, pero no es mérito nuestro, es más, yo esto lo comparo con una bola de nieve que sueltas por una ladera y ella sola, si la ladera está nevada y la colina está llena de nieve, se va llenando y es incontrolable. Nosotros no lideramos, los que estábamos allí, no lideramos ningún movimiento de Internet. Lo que sí que existe es un estado de enfado en Internet con determinadas políticas con respecto a la propiedad intelectual y sobre todo con determinados abusos que se están intentando introducir en la legislación con la excusa de la propiedad intelectual. Pero entonces, ¿cuál es la solución que proponéis para que se pueda mantener el derecho y defender el derecho de los autores a tener sus derechos de autor? La que propongo yo, la que propone el resto de la gente no lo sé. Bajo mi punto de vista, yo creo que la piratería es un síntoma, no un problema. El síntoma es la falta de adaptación tecnológica, y lo que está pasando ya en todos los países de Europa ahora mismo es que cuando llegan tecnologías legales, baratas, a un precio razonable y que además son competitivas, funcionan y la gente deja de piratear. El caso más concreto es un programa que se llama Spotify, que te permite escuchar música por Internet de forma gratuita a cambio de escuchar publicidad, como si fuese una radio, o pagando un abono mensual relativamente barato, 10 euros. Pues ese servicio ha hecho que en Inglaterra bajase un 30% la descarga de música pirata, y probablemente vaya más. ¿Por qué? Porque nadie quiere complicarse la vida bajándose una canción pirata, escuchando por ahí. Si tienes ofertas legales interesantes y competitivas, la gente prefiere pagar o acepta el pacto justo de yo te pago con la publicidad que me vas a poner al escuchar las canciones y estoy dentro de una plataforma completamente legal y que paga y que remunera a los autores. Claro, aquí la cuestión es, claro, es difícil poner puertas a este campo tan grande que es Internet, pero por otro lado tampoco puede ser un lugar sin ley. No, claro que no, pero Internet, es falso que Internet sea un lugar sin ley. Lo que no puede ser es un lugar con un estado de excepción. Es decir, en Internet, si el ejemplo que ponía alguien en Facebook de si alguien pone una tienda de artículos robados, se la cierran, sí, se la cierra un juez o se la cierra un policía con la orden judicial, no se la cierra directamente la administración competente sin ningún derecho a juicio. Tendrán que demostrar que esos artículos son robados, que en efecto esa tienda incumple la ley. El problema es que el lobby de la propiedad intelectual, el lobby antipiratería, lo que está intentando es buscar un atajo, porque se está encontrando muchas veces con cosas que ellos consideran que deberían de estar cerradas, llegan los jueces y no lo ven así, porque hay
no son blancos o negros, no son páginas de descargas completamente piratas e inocentes blogs que no hacen nada de nada. Hay un montón de grises en medio, desde que están amparados desde el derecho a cita, que es algo que muchos jueces consideran, hasta el derecho de copia privada, hasta un montón de cosas que los jueces, cuando llegan de verdad caso a caso a encontrarse con la decisión de cerrar o no cerrar la página web, pues están absolviendo a muchas de estas páginas. Entonces, claro, lo que han intentado es meter dentro de la legislación un atajo que permita eludir al incómodo juez, que además está muy ocupado y tiene mucho trabajo, e ir al comité donde estarían unos representantes de las agencias de las entidades de gestión, o sea, de las GAE y amigos, representantes del Ministerio de Cultura y representantes de las teleoperadoras de Telefónica y Vodafone y ONO y las que fuesen. Eso no puede sustituir a un juzgado. Pero vamos a ver cómo queda todo esto, porque sí es verdad que durante el día hemos visto cómo se iba modulando la posición del Gobierno. Veremos hasta dónde llega y en qué circunstancias se realiza una negociación. ¿Entre quiénes, además? Porque supongo que esto al final será una negociación entre partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Deberá ser una negociación en el Parlamento, claro que está. Claro que Ignacio Escolar, muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos lo que ha ocurrido hoy en esa reunión con la ministra. Gracias. Vamos